que dice, ahora se generalizará la noción de función a funciones de más de una variable independiente. Estas funciones se presentan con frecuencia en situaciones prácticas, por ejemplo, el área de la superficie del cuerpo de una persona depende del peso y de la estatura. O sea, están las dos variables independientes. El volumen de un cilindro circular recto depende de su radio y de su altura, ¿sí? De acuerdo con la ley de los gases ideales, el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a su temperatura. Le voy a poner aquí, ¿no? Esto es, les digo que también es importante. A ver si no se me desconectó. Ahí está. Entonces, lo que dice aquí, eso también lo vemos, de acuerdo con la ley de los gases ideales, el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura. La temperatura y la presión es inversamente proporcional al volumen, que eso ya lo verá, ¿no? Inversamente proporcional a su presión. El precio de un artículo particular puede dependerse de su costo de producción, del costo de materiales y de los costos y de los gastos generales, ¿sí? Dice, con el fin de extender el concepto de función a funciones de cualquier número de variables, primero se considerará el espacio numérico n-dimensional. Del mismo modo en que se denotó un punto de R mediante un número real X, un punto de R cuadrada, o sea, en dos dimensiones, ¿no? Por medio de un par ordenado de números reales X, Y. Sí, o sea, R cuadrada, o sea, lo que está aquí diciendo, R cuadrada, que es R2. En dos dimensiones tenemos X, Y, ¿sí? Y un punto R3 en el plano o en el tres dimensiones, mediante una ordenada de números reales X, Y, Z, ¿no? Que es el eje, bueno, más bien el sistema coordenado cartesiano. Un punto del espacio n-dimensional, o sea, R, N, se representa por medio de una n-ada, le hace n-ada o n-upla, ordenada de números reales denotada por P igual a X1, X2, así hasta Xn. En particular, si n es igual a 1, P es igual a X. Si n es igual a 2, P es igual a X, Y, que es lo que estamos viendo ahí. Si n es igual a 3, P es igual a X, Y, Z. Y aquí nada más ponen de ejemplo, ya para no, esas nada más son las dimensiones, así en los ejes coordenados, ¿no? N, aquí como que N igual a 6, pues ya no le vamos a poner X, Y, Z, R, así, ¿no? Sino más bien se le pondría X1, X2, X3, X4, X5 y X6. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la definición del espacio numérico n-dimensional. El conjunto de todas las n-hadas ordenadas y de números reales se denomina espacio numérico n-dimensional y se denota por Rn, que es lo que tenemos acá. Cada n-hada ordenada x1, x2, tn, xn se llama punto del espacio numérico dimensional. Y también tenemos la definición de función de n variables. Una función de n variables es un conjunto de pares ordenados de la forma P, W, en el que dos pares ordenados distintos cualesquiera no tienen el mismo primer elemento. P es un número, es un punto, perdón, del espacio numérico n dimensional y W es un número real. El conjunto de todos los puntos P admisibles recibe el nombre de dominio en la función y el conjunto de todos los valores resultantes de W se denomina contradominio de la función. Entonces aquí nada más vamos a hacer trasladar lo que hemos visto anteriormente hacia lo que estamos viendo aquí para demás funciones o más variables independientes, ¿no? Dice, esta definición, el dominio de una función de n variables es un conjunto de puntos de Rn, ¿sí?
Y su contradominio es un conjunto de números de R. Cuando n es igual a 1, se tiene una función, una variable, de modo que el dominio es un conjunto de números de R o equivalentemente. Un conjunto de números reales. En consecuencia, la definición 1, 1, 1 es un caso especial de la definición 12, 1, 2. Que esta definición 1, 1, 1 es en la parte de funciones de una variable, ¿no? Si n es igual a 2, se tiene una función de dos variables y el dominio es un conjunto de puntos de R2 o equivalentemente un conjunto de pares ordenados de números reales X, Y, como es el caso de acá, ¿no? Entonces, a ver, f de las dos variables X y Y, el conjunto de todos los pares ordenados de la forma P, Z. O sea, sí. Tal es que Z es igual a la raíz cuadrada de 5 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Esto en sí también pudiéramos escribirlo como Z es equivalente a decir Z cuadrada más Y, X cuadrada más Y cuadrada es igual a 25. ¿No? Si el dominio de F es el conjunto dominio de F, que sería esto, también la pudiéramos ver como F de X, Y, así. Es el conjunto así como lo hemos visto anteriormente para una variable X, Y, que X cuadrada más Y cuadrada menor o igual a 25. Este es el conjunto del plano X, Y sobre la circunferencia X cuadrada más Y cuadrada igual a 25. Y la región interior limitada por esa circunferencia es esto. Aquí no se ve, alcanza a ver bien, pero es lo que está dentro aquí, ¿no? Entonces es esto. Es lo que tendríamos, ¿no? Aquí, lo que está dentro. ¿Sí? Esta figura muestra el dominio de F como una región sombreada de R2. ¿Sí? Debido a que esta ecuación, esta es la que tenemos aquí, entonces 0, o sea, Z va a ser entre 0 y 5, por tanto, el contradominio, por lo tanto, contradominio de F es el conjunto de números reales tales del reales, no, del intervalo, a ver, no es que este no, esto no, del intervalo cerrado 0,5. Ahí está, sería ese, ¿no? Bueno, vamos a ver el ejemplo ilustrativo 2. Dice, la función g de las variables x y y es el conjunto de todos, o sea, g, que es de las variables x, y, de todos los pares ordenados de la forma p, z, tales que z es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada menos 25. O sea, es al revés, ¿no? El dominio de G, esto es como si fueran otra vez G, X, Y, que es igual a Z igual a eso.
dominio de G es el conjunto X, Y, X cuadrada más Y cuadrada es mayor a 25, estrictamente. Y este es el conjunto, aquí no se ve, ahora va a ser acá. De lo que está afuera, ¿no? Por eso esta línea punteada, porque esto no lo comprende. Por eso es X mayor de 25. ¿Sí? Es el conjunto de puntos de la región exterior de la circunferencia. O sea, esta circunferencia, que sería X cuadrada, más Y cuadrada igual a 25. Esta figura muestra el dominio como una función sombreada de R2, que sería esta, ¿no? Pero aquí no se ve tan bien, pero es ese. ¿Sí? Dice, si f es una función de n variables, entonces, de acuerdo con la definición 12.12, que es la definición de función de n variables, f es un conjunto de pares ordenados de la forma, o sea, f es un conjunto de pares ordenados de la forma P, W, donde P es igual a x1, x2, xn. Y otra vez, ¿no? En particular, si n es igual a 2, P es igual a x, como que se vuelve a repetir esto, ¿no? De lo que se había hecho. De manera semejante, n es igual a 3, entonces, dice, una función f de n variables, f de n variables, puede definirse por la siguiente ecuación, o sea, w es igual a f x1, x2, puntos, xn. Las variables 1, x1, x2, xn se denominan variables independientes. Estas, voy a poner aquí, variables independientes. Y esta es variable dependiente, que sería como en el caso de una variable, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo ilustrativo 3. Dice, sea f la función del ejemplo ilustrativo 1, es decir, f de x, y igual a raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, f de 3, menos 4 es igual a raíz cuadrada de 25, y donde va x de manera similar a lo que hacíamos anteriormente, pues ya lo ponemos que sería 3 al cuadrado menos, sería menos 4 al cuadrado. Entonces aquí esto es 3 por 3, 9, 4 por 4, 12. Entonces f de 3, menos 4 sería igual a 25. Profe, 4 por 4 es 16. Cierto, perdón, las matemáticas fáciles se me pasan, ¿verdad? No, 16 más 9, 25, esto es igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces aquí nada más estamos evaluando de manera similar a lo que estábamos viendo, como que aquí en esta sección lo hace este lector un poquito más rápido, menos 2,1, lo de la evaluación y todo eso, porque en principio pues ya lo vimos. Aquí vamos ahora, 25 menos 2 al cuadrado menos 1. Esto pues ya nada más es el cuadrado, ¿no? Entonces aquí es 4. F de menos 2,1 sería igual a
raíz de 25 menos 4 menos 1 menos 5. ¿Sí? Y sería raíz cuadrada de 20. Y este lo podemos ver como 5 por 4. Le sacamos raíz. Al raíz de 4 y nos queda 2 por raíz de 5. ¿Sí? Otro, f de u. Aquí, u, 3v. Esto es igual a 25 menos u al cuadrado menos 3v, esto al cuadrado, y le saco raíz cuadrada, ¿no? Entonces aquí sería raíz cuadrada de 25 menos su cuadrado menos 9 por v al cuadrado. Se hace de manera similar, nada más que tenemos dos variables, ¿no? Entonces ya nada más es esto. Ahora, la función g de x, y, z igual a x al cubo menos 4y al cuadrado, dice obtenga g de 1,3, menos 2, que es lo mismo que estaba haciendo arriba, nada más que aquí son tres variables independientes. Entonces esto es x, y y z. Entonces x es 1 al cubo menos 4 por y, 3, menos 4 por 3, por z sería menos 2 al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 menos 4 por 3, 12. Vamos a ponerle 12 por 4. Sería 12 por 4, 48. Sería menos 47, ¿no? Entonces, vamos a ver otro. Este es el inciso A, el inciso B. G, 2A, menos 4B, 3C. Esto es igual a 2A al cubo, menos 4 por menos 4B. Luego 3C al cuadrado. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 a cubo, menos 4 por 4, menos por menos da 4, 16. B, 3 por 3, 9. C al cuadrado. Entonces aquí 16 por 9. 144. Entonces quedaría 8a cubo menos 144b por c al cuadrado. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro. Vamos a ver el último, inciso D. Porque ya nada más es, creo yo, no es tan difícil. G, también podemos tomar otra vez. Y, cambiar los valores, menos X. Esto es igual. En donde va X va a ser Y al cubo. Menos 4. Y sería Z. Y donde va Z va a ser menos X al cuadrado. Entonces esto es igual a Y al cubo menos 4ZX al cuadrado. Y ese sería el resultado. Entonces hay que estar atentos y ya. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver la definición de función compuesta de dos variables, que también esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Definición de función compuesta.
Dice, si f es una función de una variable y g es una función de dos variables, entonces la función compuesta f compuesta de g es la función de dos variables definida por f compuesta de g de x, y es igual a f de g de x de y, coma y. Y el dominio de f compuesta de g es el conjunto de todos los números, todos los puntos x, y del dominio g de g, tales que g de x, y pertenece al dominio de f. Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 2, que tiene que ver con esto de las funciones compuestas. Ejemplo 2. Dice, dadas f de t es igual al logaritmo de t y g de x, y. Aquí no, es que lo volví a escribir porque no sé, el logaritmo de t es igual a x cuadrada más y. Calcule h de x, y, si h es igual a f compuesta de g, y determine el dominio de h a determinar, ¿no? Entonces, tenemos que h x, de y es igual a f compuesta de g de x, y. Esto también lo podemos ver como f de g de x, y, se cierra. Entonces aquí lo tenemos como f de g de x de y, que es igual a x cuadrada más y. Entonces, por lo tanto, o entonces, h de x, y es igual al logaritmo de x cuadrada más y. Esta es la función h de x. El dominio de g es el conjunto, es el dominio de g. Voy a poner aquí dominio, y le vuelvo a poner con otro color. Dominio de g. Es el conjunto de todos los puntos de R. 2. Y el dominio de F es el intervalo 0, más infinito. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio de H es el conjunto de x, y, tal que x cuadrada más y tiene que ser mayor a 0 por la gráfica del logaritmo de x, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, la definición 12.1.3, que ya la hemos visto anteriormente, puede extenderse a una función compuesta de n variables, como se muestra a continuación. Dice, definición de función compuesta de n variables. Si f es una función de una variable y g es una función de n variables, entonces la función compuesta f de g es la función de n variables definida por f compuesta de g. Y, bueno, lo que estábamos haciendo aquí, ¿no? De x2, x1, hasta xn. Y el dominio de f compuesta de g es el conjunto de los puntos x1, x2, hasta xn del dominio de g. Tales que gx1, x2, hasta xn pertenece al dominio de f. ¿Sí? Con esto vamos a ver un ejemplo que quede más claro. Ejemplo. Aquí. Dadas f de x es igual a seno a la menos 1 de x y g de x, y, z es igual a x cuadrada, y cuadrada más z cuadrada menos 4, ¿sí? Obtenga la función f, o sea, de aquí se va a obtener
la función compuesta f de g y su dominio. Entonces vamos a hacer la función compuesta f compuesta de g, es de x, y, z. Esto sería f compuesta de g de x, y, z. Esto es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 4. Entonces, f compuesta de g de x, y, z es igual aquí, pues el seno de la menos 1 de quién, de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 4. Ahí está, esta sería la función. ¿Sí? El dominio de G es el conjunto, o sea, el dominio de G, vamos a ponerlo aquí también de manera similar. Dominio de G sería el conjunto de x, y, z, tal que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 4 sea mayor o igual a 0. ¿Sí? El dominio de f, de f es el intervalo cerrado menos 1, 1. Por lo tanto, el dominio de f compuesto de g es el conjunto de todos los puntos. A ver, déjenme, voy a subir esto un poquito. F compuesto de g es el conjunto de todos los puntos x, y, z de R3. Sí, no sé si es R cúbica, es R3. Tales que 0 menor o igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 4 menor o igual a 1. ¿Sí? O de forma equivalente o equivalentemente es se suma a ambos lados y quedaría como 4 menor o igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menor o igual a ¿qué? A 5. Puede quedar de estas dos formas, ¿no? Para la función compuesta de f de g. ¿Sí? Dice una función polinomial de las variables x y y es una función f tal que f de x y es la suma de los términos de la forma c x a la n y a la m, donde c es un número real. O sea, aquí también no me lo estoy explicando aquí, pero sería f de x de lo que estoy diciendo ahorita, y es la suma de los términos c x a la n y a la m, donde c es un número real, y n y m son números enteros no negativos. Entonces aquí n y m son números enteros no negativos. El grado de la función polinomial está dado por la mayor suma de los exponentes de x y y que se tiene en los términos de la función. ¿Sí? Entonces, a ver, déjenme ver. Dice, vamos a ver el ejemplo ilustrativo 4. Dice, sea la función f definida como, es el inciso A, f de x, y es igual a x al cubo más 2x cuadrada menos y al cubo. Esta es una función polinomial de grado 4. Grado 4. ¿Sí? Debido a que el término de mayor grado es esta, miren. Esta está el término de orden 4. Ahora, si el inciso B,
¿sí? G de X, Y es igual a 6X al cubo Y cuadrada menos 5X Y cubo más 7X al cuadrado Y menos 2X al cuadrado más Y más 4. ¿Qué orden será? Pues el orden va a definirlo esto. Entonces es de grado 5. ¿Sí? La gráfica de una función f de una variable consiste del conjunto de los puntos x, y de R2 para los cuales y es igual a f de x. Bueno, entonces aquí tenemos esta definición. Dice definición de una gráfica de una función de dos variables. Dice, si f es una función de dos variables, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x, y, z de R3 para los cuales x, y es un punto del dominio de f y z. ¿Sí? Y aquí también tengo este ejemplo ilustrativo, que esto no lo hago, pero también se puede sacar a partir de un programa, ¿no? Entonces, ejemplo ilustrativo 5. Dice, la función f del ejemplo ilustrativo 1 es el conjunto de todos los pares ordenados de la forma p, z. P, z, tales que z es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Sí? Por tanto, la gráfica f es la semiesfera en el plano x, y por arriba de cuyo centro es el origen y tiene un radio de 5. Entonces, este es principal, por eso le decía que aquí pues es una gráfica, es la gráfica de esta función, que nosotros la estábamos viendo en dos dimensiones, como estaba anteriormente, así, era más o menos, voy a poner así, con un radio de 5, ¿verdad? Aquí, sí, este es x, y, pero ya para darle valores aquí, tendríamos hasta 5. Si z es igual a 5, a ver, es lo que estaba viendo en la mañana, x cuadrada, no lo que estaba viendo, esta solución. Si, no, si x y y son iguales a 0, ¿qué va a pasar? O sea, si x igual a y igual a 0, entonces tendríamos que z es igual a raíz cuadrada de 25, que z es igual a 5. Y es este punto. Acá. Por eso es una semiesfera, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a ver el ejemplo 4. A ver, sí. El ejemplo 4. Y se dibuje la gráfica de la función definida por f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Sí? La gráfica de f es la superficie que tiene la ecuación z, o sea, aquí esta también la pudiéramos ver como z es igual a x cuadrada más y cuadrada. X, y y z. ¿Sí? La traza, dice, la traza de la superficie en el plano XY se obtiene al utilizar la ecuación z igual a 0. Z igual a 0, tendremos este punto. ¿Sí? Entonces sería x igual o x cuadrada igual a menos y cuadrado. ¿Sí? Entonces, si z es igual a 0, tendríamos que x cuadrada, esto implicaría que x cuadrada más y cuadrada es igual a 0. Y esto representa el origen. ¿Sí? Las trazas en los planos x y z y z se obtienen al emplear las ecuaciones y igual a 0, o sea, y igual a 0. Y x igual a 0. Junto con la ecuación z es igual a
x cuadrada más y cuadrada. Estas tres son las parábolas. Z es igual a x cuadrada y z es igual a y cuadrada. ¿Sí? La sección transversal en el plano Z igual acá, paralelo al plano X, Y. Es una circunferencia con su centro en el eje Z y radio raíz cuadrada de K. Aquí lo que dice también es que si Z es igual y plano, Z es un plano, paralelo al eje X, Y. Al eje, X, Y. Ahorita lo vamos a ver. Lo cual se muestra en la figura, en esta figura, ¿no? Entonces, otro método para representar geométricamente una función de dos variables es semejante al de representación de un relieve tridimensional por medio de un mapa topográfico bidimensional. Suponga que la superficie Z igual a f de x y intersecta en el plano Z igual a K y que la curva de intersección se proyecta sobre el plano X, Y. Esta curva proyectada tiene f de x, y igual a K como una ecuación y la curva se denomina curva de nivel. Corresponde a solo un punto en la superficie, ¿sí?, que se encuentra a K unidades sobre ella si K es positivo o a K unidades debajo de ella si K es negativo. Entonces, eso también es importante y ahorita lo vamos a ver acá, miren, dice ejemplo ilustrativo 6. Ejemplo ilustrativo 6. Dice la figura 5, esta figura esta figura muestra la gráfica de la función del ejemplo 4, o sea, f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Junto con las curvas de intersección de esta superficie con los planos, z es igual a acá. Estos planos son z igual a acá, ¿no? Estos planos que están aquí, ¿sí? Que aquí no se alcanzan a ver bien, ¿no? Pero es como si fueran paralelos al eje x, y. Donde K es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Aquí está 1, 2, todos los planos. Por ejemplo, esto sería 1, 2, 3, 4, 5 y aquí debería ir otro 6. Son los planos. ¿Sí? Estas curvas son circunferencias con centros en el eje y radio K. O sea, tienen un radio igual a raíz de... No, sí, radio K. La figura 6, ahorita la vamos a ver, la figura 6 que está por acá. Esta figura es como si lo viéramos desde arriba. ¿Sí? Representa las curvas proyectadas sobre el plano X, XY, las circunferencias proyectadas, las cuales son curvas del nivel de la función f, representan una vista de las circunferencias de la figura 5, de esta figura. O sea, es como si lo viéramos aquí, si se fijan, este es el plano X, Y, y aquí está en el tridimensional. ¿Sí? Aquí es Z igual a 1, que sería va a ser pequeño, el radio, Z igual a 2, 3, 4, 5, hasta 6, donde se va ampliando. ¿Sí? La figura, como cucurucho, lo podríamos ver así, ¿no? Representa una vista de la figura 5. ¿Sí? Entonces, es principalmente, ¿no? Por eso les decía que aquí pues, se ve mucho esto de las gráficas. La vemos esta gráfica que son planos y esta es vista desde arriba, ¿no? Curvas de nivel. Esto también no sé si los utilizan estos ingenieros topográficos o cuestiones de ingeniería de este tipo, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con este ejemplo, que es el ejemplo 5. Dice, sea la función f de x, y definida como 8 menos x cuadrada menos 2y. Dibuje la gráfica de f y un mapa de contornos de f que muestre las curvas en intervalos constantes de 2 unidades.
a partir de 8. Pones a partir de 8. Ah, ya, a partir de 8. Aquí está 8, miren. O sea, de la unidad 8, ¿no? Entonces aquí está. Y descendiendo hasta menos 8. Entonces aquí, si tenemos, sí, esto es como si dijéramos, esta función es igual a z, es igual a 8 menos x cuadrada menos 2y. Aquí es y, y si estuviéramos x, y, aquí aunque no se alcanza a ver bien, aquí pudiéramos tener el 0, ¿no? Está medio oscura esta gráfica, pero si estuviéramos en x0 y y0, pues tendríamos que z es igual a 8. Al considerar z igual a 0, se obtiene la traza en el plano xy, o sea, z igual a 0, tendríamos que sería 0 igual a 8 menos x cuadrada menos 2y. Entonces sería 2y es igual a 8 menos x cuadrada, que esto es equivalente a decir y es igual a 4 menos medio de x cuadrada. Z igual a 0, que sería aquí, ¿no? En el plano x, y. Y en la parábola x cuadrada, o también la ponen de otra forma. O sea, esta también la pudieran escribir como x cuadrada igual a menos 2 por y menos 4. Es equivalente, ¿no? Si se considera y igual a 0 y x igual a 0, se obtienen las trazas de los planos x, z y y, z, las cuales son respectivamente las parábolas x cuadrada igual a menos z menos 8. Luego este sería 2y más z igual a 8. Sí, la sección transversal de la superficie obtenida del plano z igual acá. Entonces aquí tendríamos, esto sería 6, 4, 2, y este es 0. Este es menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. ¿Sí? Entonces, ahí están en los planos. Las curvas de nivel de F son las parábolas x cuadrada. El mapa de contornos. Aquí tenemos, este es el mapa de contornos, que también lo podemos ver aquí. En el plano x, y. Esta sería la más grande. Aquí está esta curva. Sería z igual a menos 8. Luego la otra sería z igual a menos 8, así hasta z igual a 0, que sería una parábola, que sería, a ver, por ejemplo, si z es igual a 0, tendríamos x cuadrada es igual, o y es igual a 4. Este sería 4, ¿verdad? En y. Y serían parábolas descendentes. Si fuera positiva, pues sería para arriba. ¿Sí? Entonces, ahí están. Esta es la gráfica total y esta es la gráfica nada más en el eje X, Y. Entonces, ahora vamos a ver el ejemplo 6. El libro de Leito, el ejemplo 6. Dice, sea f la función de producción para la cual f de x, y es igual a 2x a la 1 medio o raíz cuadrada. ¿Verdad? Y a la 1 medio. Dibujo un mapa de contornos de F que muestre las curvas de producción constante en 8, 6, 4 y 2. ¿Sí? Dice, el mapa de contornos consiste en las curvas de intersección de la superficie. Z es igual a 2x a la 1 medio, y a la 1 medio, con los planos z igual a k.
planos Z igual a K, ¿sí? Donde K es igual a 8, 6, 4 y 2. Eso es a lo que se refería anteriormente, la parte de los planos. Entonces, por ejemplo, que tengamos el plano Z igual a Z igual a K, Z igual a K, donde K es igual a 2, por ejemplo, el más pequeño. Esto es igual a 2 por X a la 1 medio, por Y a la 1 medio, se cancela el 2, digo, para verlo como que un poquito más claro. 1 es igual a X medio, Y a la 1 medio. Luego aquí, si le sacamos el cuadrado, entonces quedaría que, pues 1 al cuadrado es 1. Entonces ahí ya esto es igual a X, Y. Entonces Y es igual a 1 sobre X. Y este se ve como que más claro, ¿no? El primero. Porque aquí Leito lo hace con X, con K es igual a 4. Pues también se ve, pero aquí ya vemos que Y es igual a 1 sobre X. O sea, lo que pudiéramos decir que Y es inversamente proporcional a 1 sobre X. Entonces, para pasar una proporcionalidad, una igualdad, se agrega una constante, que aquí sería 1. Es la constante de proporcionalidad. Y miren, si se fijan, Z igual a 2, que es el que estoy haciendo yo, el que hice yo, el Leito lo hace con Z igual a 4. Pero pues es el equivalente. Entonces es una hipérbola. Esos son los planos. Entonces aquí lo dice que también aquí es X, tiene que ser mayor a 0 y Y tiene que ser mayor a 0. La curva del plano XY representada por esta ecuación está acá. Es una rama de la hipérbola contenida en el primer cuadrante. Bueno, aquí está esto. Déjenme ver. También se obtiene una rama de una hipérbola en el primer cuadrante con cada uno de los números 6, 4 y 2. Estos, bueno, 6, 4, 8, 6 y 4, ¿no? Aquí esto lo tenemos, ahí está Y, ahí está para que se vea Y. Sí. Y se muestra en la figura 9, sí, que está acá. ¿Sale? Entonces, nada más es para ver esto. Dice, en los ejemplos y ejemplos ilustrativos anteriores se emplearon funciones cuyas gráficas y curvas de nivel se dibujaron con relativa facilidad. Los programas de gráficos por computadora pueden emplearse para trazar superficies más complicadas. Entonces aquí dice, las gráficas por computadora de este texto fueron generadas por el software Matemática. Miren, le voy a poner cómo se escribe. Matemática. Es el software donde se hicieron estas gráficas, esta gráfica, aquí está la función, esta es la función del valor absoluto, en 2 dimensiones, y así, ¿no? Entonces aquí está. Dice, las partes del inciso de las figuras 10 a 15, bueno, estas partes, nada más puse aquí hasta la 12, ¿sí? Muestren las gráficas trazadas en una computadora de las superficies definidas por algunas funciones de 2 variables particulares. Las partes, luego también, les digo que por ejemplo, en ese software las gráficas están bien bonitas, ¿no? Y aparte con colores, todo eso. Entonces, dice las partes B, o sea, de las figuras mencionadas muestran las gráficas por computadora de algunas curvas de nivel correspondientes, ¿sí? Dice en los ejercicios 51 y 54 se muestran otras gráficas realizadas en una computadora y se le pedirá que relacione una función con una superficie, un conjunto de curvas de nivel, que eso al igual se los voy a dejar. Pero sí, o sea, aquí están las gráficas y estas las pueden generar también, por ejemplo, en el programa de GeoGebra. O si alguien sabe el software, pues al igual no estaría más mal. Pero no es algo que les pida, ¿eh? Pero bueno, entonces ahora vamos a ver con la definición. Dice, esta definición extiende la noción de gráfica de una función a la gráfica de una función n variables.
¿Sí? Definición de la gráfica de una función de variables. Si f es una función n variables, entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos x1, x2 hasta xn, w de Rn más 1 para los cuales x1, x2, xn es un punto del dominio de f y w es igual a f de x1, x2 hasta xn. ¿Sí? A ver, aquí lo voy a poner acá esto. Ahí lo tenemos. Dice, las funciones de tres variables tienen superficies de nivel, concepto análogo de curvas de nivel para funciones de dos variables, como es el caso anterior que habíamos visto, ¿no? Si f es una función cuyo dominio es un conjunto de puntos R3, entonces si k es un número del contradominio de f, la gráfica de la ecuación, la voy a poner aquí. O sea, f de x, y, z es igual a k. Es una superficie de nivel. De nivel. De f en k. De f en k. Cada superficie en el espacio tridimensional puede considerarse como una superficie de nivel de alguna función de tres variables. Entonces aquí tendríamos como que la superficie de nivel para en términos de R4, ¿no? Entonces se complica un poco, pero bueno. Dice ejemplo ilustrativo, esta es la gráfica del ejemplo ilustrativo 7. Voy a poner aquí ejemplo ilustrativo 7. Dice, si la función g está definida por g de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada menos z, entonces el paraboloide circular, o sea, z es igual a x cuadrada más y cuadrada, mostrado en la figura 4 que ya hemos visto anteriormente, que es como un cono, es la superficie de nivel G en 0. ¿Sí? La superficie de nivel G en el número K tiene una ecuación Z más K, o sea, Z, esto fuera a K, sería Z más K es igual a X cuadrada más Y cuadrada, un paraboloide singular cuyo vértice es el punto 0, menos K sobre el eje Z. Entonces aquí esta figura de nivel que lo tenemos acá, ahí está, muestra la superficie de nivel K igual a menos 4, será menos 4, este es el menos 4, menos 2, o sea, son como superficies de nivel, ¿sí? En 3 dimensiones, porque este sería como en 4, ¿no? Aquí sería como, no sé, doble Z, ¿no? O sea, esto como pudiera ser doble Z, ¿no? En 4 dimensiones. Esto sería Z, Z o algo así, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil. Entonces, ahí ya lo tenemos y las superficies de nivel, que hace que puede complicar un poquito más, es el que tenemos acá. Son las superficies de nivel en 3 dimensiones, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el ejemplo 7. Dice, la función f está definida por f de x, y, z es igual a x más 2y más 4z. 4z, ahí está, 4z. Dibuje las superficies de nivel de f para los niveles de k igual a 16, 12, 16,12, 8, 4, 2, ¿sí? Dice, una ecuación de la superficie del nivel de f en k es, entonces la voy a poner aquí, x más 2y más 4z es igual a k, como que generalizar, ¿no? Entonces, cuya gráfica es un plano, esto es un plano. No tenemos el cuadrado ni nada por el estilo, ¿no? Para que nos dé una parábola. Dice, para los valores dados de K se tienen los siguientes planos. Los planos para los siguientes. Le voy a poner nada más
para, por ejemplo, 16, ¿no? X más 2Y más 4Z igual a 16. Y así igual a, no, a 12. Y así igual a 8. Le voy a borrar este aquí. Igual a, ¿qué? A 4. Este es igual a 12. Y todo esto, para escribirlo, sería igual a 2. Estos planos se muestran en esta figura. Serían 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son planos. ¿Sí? Entonces, pues ya nada más se grafican y pues ya da esta función. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos por último. Dice, ejemplo 8. Dice, la función f está definida por f de x, y, z es igual a x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada. Y se describa las superficies de nivel de f para inciso A. K es igual a 4. Inciso B. K es igual a menos 4. Inciso C. K es igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces se comienza con el primero, el inciso A, que sería x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada es igual a 4. ¿Sí? Esta superficie es un hiperboloide de una hoja cuyo eje es el eje z. Se muestra aquí, miren, es este. Sería este, x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 4. Digo, tampoco no lo voy a hacer, pero es esta. Esta es la gráfica. En el plan, en z igual a, lo podemos ver, ¿no? En z igual a 0, pues es un círculo, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Con radio de 2. Radio 2. Y ahí va como que aumentando, ¿no? Así. ¿Sale? Entonces esa es la gráfica de este. Inciso B. Es x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a menos 4. ¿Sí? Que tiene la ecuación de, esta también la podríamos ver como menos x cuadrada menos y cuadrada más z cuadrada es igual a 4. Esta superficie es un hiperboloide de dos hojas cuyo es el eje z y se presenta aquí. Nada más que en z igual a 0 no es, pues, es negativo y no va a ser lo mismo que esto cambia, ¿no? Ahora, en el inciso C, que son las gráficas C, que sería x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada es igual a 0. ¿Sí? Esta lo pudiéramos ver como x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada. ¿Sí? Entonces, z cuadrada, si z es igual a 0, estaríamos en este punto. Tendríamos, esto va a ser un cono, que es esta figura. Aquí están, mira, estas son las figuras, las ecuaciones, las figuras y las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, ahí se harían estas curvas, superficies de nivel. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar.